Ante todo, que tengan un buen día. En esta ocasión, nosotros junto a mi grupo vamos a presentar un tema, el cual es la comunicación verbal. Primero voy a dar una introducción donde sabemos que la comunicación se divide en dos, ya sea verbal o no verbal. Ya son esenciales, ya que podemos transmitir un mensaje a la sociedad junto a nuestro entorno. Esto para poder socializar, ya sea profesionalmente o socialmente en la vida cotidiana. El estudio de la comunicación para tener una mejor noción de la comunicación verbal es algo simple, pero a la vez complejo, ya que también es como un intercambio social y de una gran importancia, y que el significado de los actos son a partir de mensajes, en donde se conforman varias circunstancias. También podemos decir que la comunicación es un conjunto de signos lingüísticos, ya que también podemos expresar y transmitir cosas lineales o cosas con símbolos que manifiesten nuestro pensamiento. Otra cosa también podemos decir que en la comunicación verbal existen varias etapas, ya sea el mensaje, el código, el canal, el receptor, el emisor, que posteriormente vamos a hablar. Ahora voy a hablar sobre el origen de la comunicación. Como sabemos, las aptitudes comunicativas de las especies anteriormente, en los primeros días cuando recién estamos evolucionando, las formas o los sonidos que escuchemos en el ambiente nos ayudaban a expresarnos mejor, ya que en circunstancias de peligro en circunstancias de violencia, donde tengamos algo que expresar antiguamente, teníamos que hacer sonidos, y en ese momento no teníamos una lengua exacta, y por medio de sonidos nos expresábamos. Es por eso que el desarrollo de estas técnicas de comunicación han sido importantes para la configuración del grupo y para desarrollar actividades técnicas que ayuden a nuestra sociedad a evolucionar en este aspecto comunicativo. También podemos decir que las técnicas de comunicación han llegado a ser muy complejas desde el inicio de los tiempos, ya que al ser sociedades selectivas y formar grupos exactos, diferentes o iguales, cada grupo tenía su lengua o forma de expresar. Es por eso que en ese entonces el hombre como tal tenía una comunicación, una forma de comunicarse particular. Posteriormente ya al evolucionar o al desarrollarnos más tecnológicamente o científicamente, desarrollamos lenguas que posteriormente son estudiadas hasta ahora y y son históricamente importantes para nosotros y nos ayudan a comprender nuestro pasado en la forma de comunicación. Ahora voy a pasar a mi siguiente compañera. Buenos días, mi nombre soy la líder Daisy Vanessa Quiliachura y voy a continuar con la exposición que es la comunicación. Como bien sabemos, el hombre es un ser social y necesita comunicarse, relacionarse con otros. Eh, la comunicación es de gran importancia, por lo tanto, eh, tiene propósitos. Está la de informar, que es explicar a alguien o brindar algún conocimiento. También está la de entretener, porque a veces nosotros también conversamos, nos entretenemos y así sucesivamente dialogamos.
y también está persuadir. Esto se origina cuando la persona quiere comunicarse o esa persona desea influir a las personas a mejorar, o cada vez que nosotros escuchamos a los docentes, nos llenamos de información y esto aumenta nuestro conocimiento. También está la de actuar. Esto logra en cierto grado de comunicación, intenta dirigir, instruir, logrando cierto grado de motivación. Como bien sabemos, que la comunicación es muy importante. Esto lo hacemos día a día, en todo momento nos comunicamos, estamos conversando, ya sea hablando, estamos escribiendo por el celular, y es una manera de comunicación. También que nosotros, como somos seres sociales, tenemos que estar en constante interacción, porque si nosotros nos quedamos sin hablar, o también nos podemos estresar por el motivo también del confinamiento. Nos hemos comunicado, sí, pero no de una manera así presencial, sino por mensajes. Pero es algo diferente, por eso es mejor socializar para estar más desestresados o tener una mejor socialización. Le paso la voz a mi siguiente compañera. Buenos días, profesor. Soy la líder Miriam Rosenda Quispe Torres. Continuando con la exposición, voy a hablar sobre la comunicación verbal. Nosotros tomamos dos autores, que es Moya y Fajardo, en la cual ellos nos mencionan que la comunicación verbal está referida a un proceso sencillo en donde intervienen, ¿no? Un hablante y un oyente, quienes se comunican a través de un mensaje. Este mensaje debe construirse a partir de un contexto, estar cifrado en un código, referirse a algo y transmitirse en un canal. Es importante mencionar el lenguaje, ya que esta no está en la conducta del individuo, en donde inicia una conversación o escribir una carta. Todas estas implican una actividad lingüística en donde el sujeto asume, ¿no?, el papel del oyente y hablante, o ambos, que procesa, ¿no?, la información dada. Entonces, la comunicación entre los individuos es especial. No, es esencial por un conjunto de razones, ¿no?, que incluyen al acceso y al intercambio de palabras, ¿no?, o de información que se va dando. La discusión abierta y las de ideas y la negación de desacuerdos y conflictos que ellos intercambian, ¿no? Es decir, todos los miembros de una comunidad no tenemos acceso a la comunicación, acceso a la comunicación verbal, ya que mediante ella nosotros nos comunicamos. Y tiene, ¿no?, grandes estrategias lingüísticas que concretan a diferentes circunstancias en que hacemos el uso, ¿no?, del lenguaje al entrar en contacto con los demás. Se podría decir, ¿no?, como ejemplo, la comunicación se da ya a través de cartas, por chats, correos o físicamente, ¿no? Le voy a pasar a mi siguiente compañera, que les va a explicar sobre los dos tipos de comunicación. Gracias. Buenos días, licenciado. Soy la líder Denisa Wandequis Bejar. Bueno, voy a continuar con la exposición. La comunicación verbal se da dos formas. Bueno, en la comunicación humana encontramos que las dos formas de manejar el lenguaje verbal, oral y escrita, utilizan el razonamiento verbal. Bueno, nos dice que se expresa a través de las palabras o la escritura.
de tal manera que se van a utilizar el lenguaje escrito u oral para que así pueda llevarse a cabo. Bueno, por el lado oral, en la comunicación oral es un tipo de comunicación que se establece entre dos o más personas, o en este caso, o como estudiantes de trabajo social, cómo nos interactuamos como estudiantes, ya sea en una intervención social con las personas, que intercambiamos ideas, pensamientos, emociones, o enviar y recibir información a través de la palabra hablada, o el timbre, el tono, o la dicción de la velocidad de su voz. Bueno, es una interacción entre los individuos, ¿no? Las personas que mantienen una conversación hasta se pueden utilizar movimientos o gestos mediante una conversación. Por otros lados, en nuestra profesión como estudiantes, bueno, un buen comunicador es un buen que va a escuchar, no interrumpe. Pues es un buen observador y también elige el momento adecuado para comunicar, sabiendo que entre más corta, concreta, sencilla y precisa sea la comunicación, será mucho mejor. Por el lado escrita, también es un tipo de comunicación que permite expresar ideas, pensamientos y emociones. Esto pues a través de los signos, ¿no? Que forman el lenguaje escrito, como por ejemplo comunicarse mediante un correo electrónico, la escritura de una carta o saber comunicarnos y expresar nuestras ideas mediante pues también un libro digital o en formato de papel que haya. Aparte de eso, la comunicación escrita permite transmitir una mayor cantidad de información que la verbal, por lo que es importante que los textos contengan una estructura clara y que eso pues le permita al lector la totalidad del documento para que pueda entenderlo mejor, ¿no? Bueno, como lo principal tenemos lo que es la acentuación que le dará sentido a la lectura en este caso, como también las pausas, interrogaciones, tildes, comas, entre otros. Bueno, voy a pasar a mi siguiente compañera. Buenos días, profesor. Soy la líder Yesenia Quispe Pacho y voy a continuar con la exposición. Características de la comunicación verbal. Es de uso exclusivo de los seres humanos. Solo los seres humanos tenemos la capacidad del habla, por lo tanto no es posible que exista la comunicación verbal entre otras especies. Requiere de un uso de un código común. La lengua utilizada, así como las palabras utilizadas que se derivan de ella, deben ser conocidas tanto por el emisor como los receptores del mensaje. Se expresa a través del habla. Si la lengua es el código, el habla es el acto que permite la materialización de la lengua, bien sea a través de la expresión oral o escrita. Requiere el uso de conceptos. En la comunicación verbal es imprescindible el conocimiento y uso de conceptos para poder decodificar el mensaje. Por lo tanto, la comunicación verbal requiere del pensamiento abstracto, una cualidad propia del proceso cognitivo humano. Es un proceso. El acto comunicativo tiene una serie de elementos que son afines en la comunicación verbal y no verbal y que son indispensables para que el proceso de comunicar de una idea se lleve a cabo. Le doy el pase al siguiente líder. Buen día, profesor. Buen día, compañeras. Continuando con la exposición, les habla el líder Juan de Nilsson Quispe, quien va a tocar el tema de elementos que intervienen en la comunicación, por lo cual vamos a tratar sobre el tema, los tres primeros elementos, el cual es emisor, receptor y el código. Bueno, el emisor. Estos elementos, primeramente, son un proceso, como lo dijo mi compañera, para comunicar, ¿no? Una idea y que se lleve a cabo. En este caso interviene el elemento del emisor, quien es el que da el mensaje, es el que codifica, y el receptor el que decodifica el mensaje. Y el código es, literalmente podemos hablar sobre el idioma el cual se habla, ¿no? Es la codificación en este caso, ¿no? Del mensaje que se da. Ahora, en el emisor puede llegar a dar o puede llegar a transmitir conocimientos, emociones, experiencias a través de esto, ¿no?
o puede informar, investigar o discutir, ¿no? Cualquier tema. Ahora, en este caso, en el código, el código puede darse, ¿no? De manera en torno a lo que es el idioma y también puede darse en torno a lo que es el lenguaje, ya que la forma de cómo nos expresemos o cómo se va a expresar el emisor en determinado lugar, ya sea una conversación normal con un amigo o ya sea con un amigo, con un familiar o en el ámbito laboral, son diferentes, ¿no? O en una reunión grupal, ya será un diálogo o un discurso diferente. Es lo que le hace el código, es eso, ¿no? En ahí interviene el código. Es la forma en cómo tú te expreses y cómo codifiques ese mensaje para que el receptor pueda decodificar y pueda entender lo que el emisor trata de expresar. Y doy pase a la siguiente líder para que continúe con el tema. Buenos días, profesor. Soy la líder Erika Estefanía Quispecuno y voy a continuar con los elementos que intervienen en la comunicación. El canal. Nos dice que el canal se ha definido tradicionalmente como el medio físico a través del cual se transmite el mensaje y su función esencial es hacer posible el contacto entre el hablante y el oyente. Sin embargo, el canal debe tener presente además la actitud y la disposición de los interlocutores entre sí y con respecto al acto mismo de la comunicación. Y el mensaje nos dice que se considera tan esencial como los interlocutores. Es el nexo entre estos y siempre tiene un referente. En muchos casos, el mensaje está asociado con la realidad externa. En otros se refiere a una emoción o simplemente tiene que ver con la acción en las que el referente no es tan evidente como sucede al saludar o insultar. Por tanto, en vez de referente, debemos hablar de representaciones internas, es decir, representaciones que el individuo ha forjado a partir de la experiencia que ha tenido tanto del mundo externo como del mundo interno. Tanto del mundo de la objetividad como el mundo de la subjetividad. Por ejemplo, ahora que estamos en una reunión Meet, estamos conversando. El canal sería la computadora o el laptop. A través de ello estamos enviando la voz humana, en donde se transmite el mensaje que representa la información. Voy a pasar al siguiente líder. Gracias. Bueno, licenciado, tenga usted un buen día. Yo soy la líder Juliana Yenet Rivera Nina y yo les voy a hablar sobre el contexto y la intención del hablante. Bueno, el contexto es otro de los procesos de la comunicación, lo cual es un conjunto de condiciones en las que se produce la transición de un mensaje, como también es el entorno o situación extralingüística que rodea e influye la acción comunicativa. Por ejemplo, ya sea en un contexto laboral, un político, cultural, ya sea escolar también. Bueno, pero según Sperber y Wilson, el contexto es una construcción psicológica, un conjunto de supuestos que el oyente tiene sobre el mundo y comparte con el hablante. La intención del hablante, bueno, se dice que es el objetivo que perseguimos cuando hablamos o escribimos o emitimos algún mensaje. Si queremos informar nuestros mensajes, tendrá de ciertas características, tales como si queremos enseñar, cómo se realiza algún procedimiento. Entre ellas está el persuadir, el informar, el apelar, advertir, entre otras cosas, lo cual también es un elemento que consideramos muy importante en el proceso de la comunicación. Pero esta estaba cuando apareció la pragmática y propuso la teoría de los actos del habla. Por lo tanto, a partir de ello se reconocieron los diferentes niveles que configuran un enunciado lingüístico. Siguiente. Bueno, la conclusión. Bueno, la comunicación verbal es de vital importancia para interactuar como personas, ya que el ser humano por naturaleza es un ser social, como también el principio de la relación de los seres humanos es la comunicación, y además hace que las personas se conozcan mejor, y de esa manera podemos intercambiar mensajes.
Va a continuar mi compañero. Así también otra conclusión es ya en el ámbito de nuestra carrera profesional, que es el trabajo social, ¿no? Y así también, ¿no? En las ciencias sociales, en las diferentes y diversas carreras, ¿no? En donde se lleva mucho, mucho, mucho y es vital importancia porque no solo la comunicación verbal es muy esencial para todas las personas en general, ya que nosotros por naturaleza somos personas que necesitan interrelacionarse y comunicarse, sino también es más esencial aún para una persona a la cual trata, en este caso un trabajador social, o interviene en, o es un mediador o un profesional, el cual está, ¿no? Situado o inmerso en intervenir en situaciones de conflicto, en situaciones en donde eh, tenga que intervenir de una forma verbal, ¿no? Ya sea mostrándose no de una manera amigable o formal, ya que dice mucho de una persona, ¿no? Cómo se expresa, cómo es que utiliza la comunicación verbal en los diferentes ámbitos, problemas o intervenciones, o cómo se trate con determinada persona, ¿no? Porque esto nos ayuda a nosotros a poder ganar confianza, a poder también poder llevar un mejor proceso de solución de cualquier determinado conflicto en el cual nosotros estemos inversos o intervinamos como mediadores o como trabajadores sociales, en este caso, que somos no nosotros profesionales los cuales están inmersos más en estos problemas sociales. Y eso sería todo. Muchas gracias, docente y compañeras presentes.